Bienvenidas, bienvenidos a Galería VIP. Está con nosotros el diputado Manuel Granados, es presidente de la Comisión de Gobierno de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias por la invitación. Viene el foro que va a desatar el debate respecto a la despenalización del consumo de la marihuana aquí en el Distrito Federal. ¿Ese va a ser el término o cómo lo van a estar manejando? Es un foro que nos hemos propuesto para hacer una revisión integral de las políticas de drogas para la Ciudad de México. No solo el tema de marihuana, sino es un tema de hacer esta revisión de las drogas legales e ilegales en un acompañamiento muy claro de organismos internacionales y de expertos nacionales y locales. Drogas, alcohol, cigarro, dentro de las legales. Dentro de las legales. Como primer tema tenemos el esquema de adicción alta que tiene la ciudad, que es el alcohol, luego el tema del tabaco, las drogas ilegales, que bueno, pues marihuana, cocaína. Pero hay esquemas también muy distintos ahora. Por ejemplo, vamos a hacer una revisión de aquellos que no están regulados. El tema de los inhalantes o los solventes, que le generan un daño irreversible a la salud de las y los niños, de los adolescentes, de nuestra población, y que no hay ninguna regulación al respecto. Tenemos que hacer también una revisión de 257 nuevas drogas, entre ellas las auditivas, que entiendo ahora se adquieren por internet y que son estímulos sensoriales al cerebro que te producen el efecto de una droga. O sea, te ponen música que puede alterar tu aspecto sexual, tu aspecto creativo, etcétera, ¿no? Es decir, es adictivo, es una droga. O sea, al final del día te generan la sensación de una droga, es adictivo, y que esto, bueno, pues no hay tampoco ninguna regulación, no hay esquemas tampoco de tratamiento que nosotros estemos ahora teniendo como una respuesta de política pública. Tenemos que hacer una revisión muy clara entre los esquemas criminales para llevarlos a temas de salud, para hacer un esquema preventivo, de rehabilitación, terapéutico, y por otro lado, pues encontrar respuestas a aquella problemática que tiene que ver con las personas que tienen un abuso en el consumo de drogas. Oye, ¿y cómo van a regular en estas drogas auditivas cuando generalmente es todo a través de internet y obviamente ahí falta reglamentación? Sí, sin duda, nosotros tenemos que ir con la experiencia internacional, por eso viene Naciones Unidas, la OEA, la Organización Mundial de la Salud, vienen expertos de varias partes del mundo para que nos compartan justamente esas experiencias y que nosotros podamos también diseñar, después de este análisis, después de este debate, alguna propuesta legislativa desde lo local y aquello que sea federal, pues con la concurrencia que tiene también legislativa la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. Y en inhalantes y solventes, ¿cómo lo regularán cuando no necesariamente la gente lo vende a menores pensando que es para utilizarse justamente como droga, ¿no? Sí, sin duda, es que nosotros tenemos que hacer una revisión desde la parte de los componentes químicos hasta cuestiones de prohibición de venta, como si compras cualquier otro producto en un supermercado, que está a la vista del público, que cualquiera lo puede obtener y de igual forma pagar. Entonces, creo que este tipo de esquemas tienen que ser muy revisados, que tienen que dar respuesta también en políticas de salud, pero tienen que ver también con esquemas de comercialización, tienen que ver con esquemas también de esta oferta que no se puede encontrar tampoco en cualquier lado, hoy en cualquier tlapalería, en cualquier mercado, en cualquier lugar puedes encontrar la venta de estos productos que son, insisto, muy dañinos para la salud de quien consume bajo estos esquemas de solventes, las llamadas monas que hay en la ciudad, y que entiendo ahora también con información que nos han proporcionado pues algunos compañeros que están a la venta incluso afuera de las escuelas por 3 pesos y de sabores, y que esto es un daño irreversible que se genera pues en las neuronas de quien pues lo inhala, y en ese sentido yo creo que la regulación debe ir enmarcada en un tema de, primero, de prohibición y segundo, de comercialización. Según la encuesta de consumo de drogas en estudiantes en la Ciudad de México del año pasado, el 2012, el uso de la marihuana aumentó de 8.2 a 12.2 y de cocaína de 1.7 a 2.5%. ¿A qué creen que se deba? Hay tendencias distintas. Por un lado tenemos esta encuesta, hay otra encuesta en donde la numeralidad es diversa, es incluso contraria. De cualquier forma, pues un problema social que tenemos que enfrentar. Yo creo que es el momento en que ninguna autoridad
estemos con ojos cerrados frente a esta realidad social. La mejor forma de atenderla es dando un esquema de atención en el debate documental, científico, de ideas, y a partir de ahí tomar decisiones. Tenemos que reforzar sin duda, cual sea el camino que tome la Ciudad de México, una política de prevención muy fuerte. Se hace con el cigarro, se hace con el alcohol, pero no se hace con las drogas. Oye, sí hay prevención en el consumo de alcohol y drogas, pero finalmente se le sigue vendiendo a menores. Sí, el tema, por ejemplo, de las restricciones en la venta de cigarro o de alcohol, tiene que ir un paso más adelante. Porque ¿endurecer esa política? Se genera más muertes por la ingesta de alcohol, por dar un ejemplo, Sí. que por el consumo de marihuana. Es decir, alguien que tiene una adicción al alcohol es más factible que tenga un desenlace trágico que alguien que tiene una adicción al consumo de marihuana. Los daños a terceros también son irreversibles en uno y otro caso. Claro. Pero lo que tenemos que hacer es reforzar esas políticas, porque en la Ciudad de México fue un gran debate el tema de la prohibición de los fumadores en espacios públicos, en los restaurantes, y se genera un debate. Pero finalmente hoy tenemos una regulación muy clara de quienes son fumadores y de quienes no son fumadores. Perdón, vemos que los padres son más permisivos a la hora de permitir que, por ejemplo, hay un dato que dice que se empieza a consumir alcohol y drogas a los 12 años. Eso quiere decir en las fiestas, con la familia, con los amigos, o sea que los papás lo están viendo, a pesar de que la legislación incluso lo prohíbe, la venta a menores. ¿Cómo van a equiparar esta situación a la hora de tratar de regular la venta de marihuana cuando somos permisivos con ese tipo de drogas, que son drogas, pero legales? Sí, aquí el tema primero tienen que enfocarse a temas de salud pública. Hoy el tratamiento que se ha tenido para el tema de drogas es desde el punto de vista criminal, desde el punto de vista penal, desde el punto de vista de la sanción, el fortalecimiento de la sanción y la persecución del delito en contra de alguien, ¿no? Que finalmente esa persona puede tener adicción o no, pero que la regulación penal pues está enfocada en ese combate a las drogas. Yo creo que hay que cambiar el modelo, porque ya vimos lo que ocasiona el combate trágico que ha tenido este país en torno a esquemas que no han sido pues para nada acordes a una realidad social y nacional que tenemos. Yo creo que en la medida en que salvemos vidas es en la medida en que podemos dar una respuesta distinta. Si nosotros cambiamos el enfoque de la criminalidad a las políticas públicas de salud, educativas, laborales, yo creo que estamos orientando de diferente forma estos resultados que tiene que dar el Estado mexicano y que tenemos que dar los gobiernos locales. En ese sentido, hay una respuesta muy clara que debe de empezar ya. Yo creo que no es momento para estar echándonos la bola unos a otros en términos de competencia, en términos de que si está bien o está mal. Yo creo que es un debate internacional en lo que parece ser urgente para la Organización de los Estados Americanos, después de su conclusión de la última reunión que tuvieron, de convocar a los países de la región a iniciar estos debates en los países y encontrar soluciones conjuntas. No podemos esperar más que la descomposición social pueda terminar por encontrar una ruta distinta de mayor daño a la sociedad. Platicábamos con Fernando Belauzarán respecto a cómo sería esta modificación, este planteamiento. Y por un lado decía, habría que aumentar la dosis, el gramaje, ¿no?, de estas dosis. ¿Va por ahí también en el Distrito Federal? Bueno, en el caso específico, decir que tenemos una competencia concurrente. La Ley General de Salud establece este catálogo permisivo para aportar y consumir drogas, no solo marihuana, drogas en general. En el caso específico de la marihuana son 5 gramos. De 5 gramos hasta 1000 veces esa cantidad, es decir, hasta 5 kilos, es competencia de las entidades federativas y del Distrito Federal. 5 kilos, 1 gramo, es competencia federal, en términos de cantidades.
Sin embargo, hay que ser muy claros en el esquema de saber hasta dónde las entidades federativas y el Distrito Federal tenemos competencia en esa regulación. ¿Cómo aumentamos esta posibilidad de gramaje? Cuando una ley federal establece 5 gramos. Para no caer en temas de incompetencia, tenemos que ser muy claros en resolver primero el ámbito de atribución que tiene la autoridad local. Y en ese sentido, una de las mesas de las que versará el foro que inicia el próximo lunes es el marco jurídico, el marco legal, las alternativas jurídicas que podemos tener para la atención de la problemática. Y respecto a tener 2 plantitas en casa o acudir a estos clubes, ¿cómo lo ven ustedes? Bueno, son esquemas que han funcionado o están propuestos en otras partes del mundo. Vienen también representantes de los Países Bajos, de Holanda, que tenían los coffee shops y que ahora entiendo hay una política distinta de adecuación a esta permisividad. En Estados Unidos, pues ahora vemos cómo hay este tema permisivo también de tener un club, de poder tener un control, una producción, una licencia para la producción de marihuana. Tenemos que conocer esas experiencias para saber si son acordes al modelo que puede plantearse en la Ciudad de México o no. Esa ruta de discusión está por iniciar. Ahora nosotros tenemos varios modelos de atención. Lo que es claro, en el caso uruguayo, por ejemplo, se les permite tener plantas de marihuana en el domicilio, pero hay una regulación penal muy fuerte en contra de quienes fomenten en los menores de edad el uso de la marihuana o quien produzca estos esquemas de alguna droga para menores de edad. Hay una sanción muy alta, entonces debe ser un esquema equilibrado de toma de decisiones en donde, insisto, no esté en juego ni en riesgo la salud pública. Vamos a seguir platicando respecto a la salud pública en el consumo de marihuana. Manuel Granados, presidente de la Comisión de Gobierno de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Ya volvemos con usted, no le cambie. Gracias por seguir con nosotros en Galería VIP. Estamos platicando con el diputado Manuel Granados, es presidente de la Comisión de Gobierno de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Estamos platicando acerca de este foro que empieza el próximo lunes. Es un debate de alto nivel. Vienen representantes de la ONU, de la OMS, de la OEA. Es justamente ese debate del que estaban hablando las autoridades a nivel capitalino, el jefe de gobierno, la policía, etcétera, versus a nivel federal, que decían no se puede aprobar una legislación ahí muy fácil sin antes verificar en términos de salud, de seguridad, todo lo que puede causar la aprobación y la regulación del consumo de la marihuana. Sin duda, el tema tiene que ver con este alto nivel de convocatoria que hace la Asamblea Legislativa, la Jefatura de Gobierno, a expositores internacionales de la talla de los que vienen, inicia Antonio Machitelli, por ejemplo, por parte de las Naciones Unidas, que es el representante de la Oficina contra las Drogas y el Crimen. Vienen pues también expositores muy metidos en esta problemática en sus países, de Holanda, de Uruguay, de España, de Colombia, de Estados Unidos. Incluso viene quien redacta estas iniciativas para permitir su uso, el uso de la marihuana desde el punto de vista legal. Y vienen también pues, especialistas médicos, científicos, y que esto nos va a dar un margen muy claro de debate. Quienes están a favor y quienes están en contra de un tema de apertura legal o permisiva, y aquellos que dicen estamos a favor de un tratamiento terapéutico, médico, ¿no? Y que eso pues nos marque a nosotros como ciudad una toma de decisión. No es un tema menor, no estamos tampoco bajo ocurrencias. Lo que hemos dicho nosotros es que una vez que tengamos este expertise compartido
con estas autoridades de universidades, de instituciones públicas y privadas, estaremos construyendo una iniciativa o varias iniciativas que tengan que ver con esta materia para el Distrito Federal. Los detractores le apuestan a la carta máxima, que sería la salud, porque afecta inteligencia, memoria, atención, control motriz del cuerpo. A quien ocasiona daños es a los adolescentes, porque el cerebro deja de madurar, según los expertos, alrededor de los 25 años. ¿Cómo van a responder ante ese argumento que justamente viene a contrapuntear de muy buena manera y con buenos datos este tema de salud? Bueno, sin duda, nosotros estaremos muy atentos a todos los posicionamientos y habrá una etapa de conclusiones. Lo que sea competencia local lo haremos, sin duda. Lo que sea competencia federal, mandaremos la iniciativa o se presentarán las iniciativas a través de nuestros compañeros diputados federales o senadores de la República para ese tratamiento. Insisto, yo creo que el tema más importante de ello es alinear las políticas públicas que tengan que ver con la materia de salud, políticas integrales de atención a los jóvenes. No estamos nosotros bajo ninguna circunstancia fomentando el uso de drogas para menores de edad, ni para nadie. Justamente partiendo de esos datos que dice, ¿hay operación de cárteles de narcomenudeo o narcotráfico aquí en el Distrito Federal operando? Lo que hemos venido reiterando es que la seguridad en la Ciudad de México está garantizada, que no hay presencia del crimen organizado en la Ciudad de México. Eso es claro, es evidente, no lo decimos nosotros como autoridades. Como titular de un órgano de gobierno de la ciudad, puedo decir que esto está dicho por las autoridades federales, por el Sistema Nacional de Seguridad Pública, por las organizaciones también ciudadanas, como el Consejo de Seguridad Pública de la ciudad. En fin, son ámbitos de decisión distintos a la esfera de lo local que dan esta posibilidad a la ciudad. Lo otro es que sí hay una presencia, digamos, en el esquema de distribución, que es a través de estos mecanismos, y que nosotros debemos de actuar como una política pública para efecto de que se disminuya bajo esta circunstancia la posibilidad de adicción de nuestra población. La Ciudad de México y los que la habitamos tenemos la suficiente madurez para no caer en cuestiones de corrupción, por ejemplo, de aprobarse, de alguna manera tratar de venderle a menores o hacer más negocio del que ya pueda ser permitido. Yo creo que tenemos que ir a un tema también de revisión muy clara. En uno de los foros en los que yo participé, escuché a una de las científicas más connotadas de este país y dijo, no es posible que yo para hacer investigación no pueda tener acceso a drogas. Digo, ¿no? ¿Qué hacemos con la parte médica? Porque hay una omisión en la ley federal en relación a la producción y distribución de drogas con fines científicos o médicos. Y entonces, ¿de dónde se producen las medicinas? Tenemos que entrarle muy claramente a esos marcos de atención y de regulación. ¿Qué pasa cuando no hay un control? Cuando hay una prohibición, lo único que fomentas es violencia. Cuando hay una prohibición, se genera violencia. Sin duda lo estaremos viendo a partir de que inicie este foro y también, por supuesto, ya en el ámbito legislativo. Vamos a ver cómo se da este debate. Quisiera preguntarte, aprovechando que estás aquí, de esta reunión que tuvieron con el procurador capitalino respecto al bar Heaven. Hemos escuchado la identificación de estos cuerpos. ¿Qué fue lo que falló en el manejo por parte de las autoridades del Distrito Federal en este caso? Lo que hemos reiterado es que ha sido una investigación muy complicada. Muy complicada porque las versiones que se generaron en un inicio por parte de actores externos a la autoridad nunca coincidieron con la verdad de los hechos. La autoridad ha sido contundente en la investigación científica, pericial. No se fue con un esquema de rumor, se fue con un tema de investigación científica. Un ejemplo, un testigo que dijeron, este testigo estuvo en el lugar de los hechos y se escapó. Pues resultó que nunca fue testigo, que no estuvo ahí, que nunca se escapó, que nunca vio nada. Y dio una versión. Cuando se encuentran a los verdaderos testigos,
ellos modifican esa primera historia. ¿Los dueños del bar? No, un joven que ha ido a ese bar y que hubo pruebas periciales por una huella dactilar que deja en un envase de una botella, se hace la investigación científica, se comparan las huellas y se establece por parte de la autoridad que corresponde a tal persona. Se manda a llamar a esa tal persona y dice, oye, estuviste tú en ese lugar porque encontramos una huella tuya ahí. Efectivamente, sí estuve en ese lugar. ¿Cómo estuvieron los hechos? Y narra una versión de los hechos, que coincide posteriormente con otros testigos que se obtienen de esta misma forma de investigación científica. Entonces, cuando sucede este tipo de esquemas de investigación, llegas a la conclusión seria de una investigación. No es un esquema tampoco de aventura en los dichos, en lo que se dice. Se trajo también la grabación de varios videos que se obtuvieron de las cámaras de seguridad del gobierno de la ciudad, que se obtuvieron de las empresas cercanas al lugar, y que eso dio como resultado otra versión distinta a la que se había narrado en un principio. Entonces ha sido una investigación seria, responsable, y que en ese sentido, pues también nosotros creemos que la coordinación institucional con el resto de las procuradurías, incluida la General de la República, da como resultado tener pues esta lamentable conclusión. ¿Y hubo la intención de esas personas externas a la autoridad por desviar la atención justamente de las autoridades en esta investigación por intereses ajenos, no sé si de bandas, de la propia familia, porque algunos de los desaparecidos tienen familiares recluidos, o a qué se debió? No, pues yo creo que es el momento, la inercia de la desesperación por llegar a un resultado pronto por parte de quienes están cerca de la investigación. ¿Obstruyendo? Yo no diría que obstruyendo, yo diría más bien que esta desesperación por tener de regreso a sus familiares, o de tener de regreso a sus seres queridos. Entonces se genera un esquema de información, que mucha información resultó no ser verídica, insisto, y otra información, la científica, es con la que hoy hay detenidos, hay procesados, se siguen deteniendo responsables del caso. Hubo 2 niveles de participación, quienes al interior del bar facilitaron la salida de los jóvenes, que esos ya prácticamente todos están detenidos, y la segunda, digamos, el segundo momento es aquellos que materialmente se llevan a los jóvenes. De ellos ya hay detenidos también en una participación directa de haber secuestrado a estos jóvenes. Después de 3 meses, ¿no faltó justicia expedita por parte de las autoridades capitalinas? No, yo creo que el tema, insisto, obedece, sin lugar a duda, a un trabajo científico. Nosotros tuvimos información, las y los diputados de la Asamblea Legislativa, de cómo se hizo ese trabajo, cómo se está haciendo, y son miles de horas y de personal que está haciendo ese trabajo, desde cuestiones de telefonía, desde cuestiones de rastreo de varios aspectos, hasta la precisión en la investigación de personas que decían que estaban ubicados en tal estado, o en tal estado, o en tal estado. O sea, todos esos trabajos se agotaron, se hicieron. No hay una omisión, sino más bien hay un tema de responsabilidad para hacer de esta una investigación sin, insisto, sin cuestiones de conjetura, sino más bien con una solidez científica. Pero es la PGR la que finalmente da con los cuerpos, y hasta donde sabemos, porque fue a solicitud de los familiares que intervino la PGR y que ellos estaban en busca de otro caso. ¿Es así? Bueno, lo que informó en su momento la PGR fue que había una denuncia anónima, entiendo, por alguna cosa de armas, y es como ellos tienen acceso al lugar donde lamentablemente pierden la vida estos jóvenes. No se quedó corta la autoridad Pero, del DF. a ver, la autoridad del Distrito Federal solicitó desde un principio la coordinación y colaboración de todas las autoridades, tanto locales como federales. En la reunión nacional de procuradores, el procurador hizo un llamado a todas las procuradurías
locales de todas las entidades del país para coordinar los trabajos de búsqueda y localización de estos jóvenes. Lo mismo hizo con la PGR. Tan es así que se emitieron las alertas correspondientes en Interpol para la posible salida de estos jóvenes del país. Eso se hizo desde los primeros minutos de la investigación, es decir, la coordinación con las autoridades locales y federales se dio desde los primeros minutos. Tan es así que han salido mutuamente o de manera conjunta las autoridades federales y locales a dar los resultados de estos análisis de ADN. Manuel Granados, muchas gracias por responder estas inquietudes. Vamos a conocerte de bote pronto. Te voy diciendo cada uno de los 7 pecados. Prepárate. Si te digo gula, ¿en qué piensas? Comida. ¿Cuál? ¿Qué platillo? Arroz. ¿Lujuria? Comida. No seas mañoso. Pereza. Dormir. Soberbia. Trabajo. Avaricia. Trabajo. Envidia. Orgullo. Ira. Paz. Manuel Granados, muchas gracias por estar con nosotros aquí en Galería Bepi. Muchas gracias. Y gracias a ustedes por acompañarnos. Es el presidente de la Comisión de Gobierno de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Nos vemos a las 9 en TVC Noticias Territorio. Pásala bien.